Un buen día, mis queridos amigos, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Vamos a compartir un poco más de los estudios de esta semana acerca de nuestra escuela sabática, ¿no? Que el Señor nos ha dado allí revelaciones maravillosas a través del estudio de su palabra. Vamos a comenzar con una pequeña oración, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios del cielo, gracias por las revelaciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tomarte la molestia de tanto trabajo, Señor, para nuestra salvación. Es tan fácil, Señor, podría ser tan fácil la salvación si nosotros quisiéramos, Señor. Si nosotros escudriñáramos tu palabra como tú deseas, Padre. Tú sabes que esa no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es egoísta, Señor. Nuestra naturaleza no quiere nada contigo. Pero, Señor, en esta hora acudimos a ti para que tú nos ayudes, nos impulses con tu Santo Espíritu a cada día tener el deseo de buscarte, Señor, en tu santa palabra, de orar a ti, de tener esa comunión íntima, Señor, de poder, Padre, que tú nos reveles los tesoros que tienes allí para cada uno de nosotros, Dios. Por favor, Padre, no nos abandones, perdónanos, Señor, porque tal vez hemos sido negligentes con el estudio de tu santa palabra, Señor. Tal vez, Señor, nos hemos alejado de ti, pero Dios, queremos de verdad que tú puedas hacer o continuar haciendo la obra que tú quieres en cada uno de nosotros. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a saber quién eres, Señor, para poder ser testigos, para revelarte, Señor, ante el mundo que perece. Por favor, Dios, acompáñanos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, el estudio de esta semana está muy interesante. Viene hablando sobre compartir la palabra, ¿no? Y para comenzar allí nos da el consejo de leer el versículo de memoria que está en Isaías capítulo 55, versículo 11, ¿no? Que dice allí: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuán maravillosa es la palabra del Señor, el poder que ella tiene, ¿no? Nosotros sabemos que cuando nosotros testificamos y hablamos de Jesús, deberíamos tener ese mismo poder de transformación, porque usted lo está viviendo a través de la palabra y del poder de Jesús. Pero nos viene preguntando allí la escuela sabática, ¿qué sabríamos de Jesús en la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, sobre el amor de Dios, sobre el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor si no tuviéramos las Escrituras? Qué triste sería, ¿no? Porque no sabríamos nada, pero fue revelada para que conociéramos el carácter mismo de Jesucristo y de Dios, de su Santo Espíritu, y revelado para nosotros, para nuestro conocimiento. Nosotros sabemos que aunque nosotros tenemos a la vista, ¿no?, la naturaleza, que es la que revela la majestad y el poder de Dios, ¿cierto? Allí en la naturaleza nosotros vemos los frondosos árboles, las montañas, el verde, los animalitos que hay allí, las flores. Todo esto nos revela la majestad y el poder de Dios. Pero lo que no nos revela es el plan de salvación. ¿Dónde nos revela el plan de salvación? ¿Dónde encontramos esa revelación para vida eterna? Pues a través de su santa palabra, ¿no? Y a través del estudio con la persona del Espíritu Santo. Sabemos que es el Espíritu Santo el que nos impulsa al estudio de la palabra y nos revela lo que allí quiere hablar Dios para cada uno de nosotros. O sea que allí, a través de la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones, es donde nosotros vamos a poder entender completamente
¿Qué es lo que el Señor quería hablarnos cuando el Señor dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? Recordemos allí en Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las Escrituras es el consejo. Escudriñad, mi amigo y hermano, cuánto tú y yo escudriñamos las Escrituras. ¿Cuánto tiempo, cuánta relación tenemos nosotros con Jesús, con Dios, a través de su santa palabra? ¿Cuánto conoces tú a Dios? ¿Cuánto conoces tú de los atributos del Señor, de su amor, de su misericordia, de sus promesas, de la fe, del amor, de la majestad de Dios? ¿Cuánto conocemos a través de su palabra? Muchas veces nosotros esperamos que otras personas nos hablen de la palabra y nos quedamos contentos y tal vez hasta alabamos al hombre porque sabe mucho, pero nosotros nos limitamos porque no queremos estudiar, porque tal vez nos da pereza, porque no nos da deseo. Pero nosotros necesitamos, mis queridos amigos y hermanos, tener esa relación única, personal con Dios. Necesitamos esta experiencia porque si no, tú y yo no vamos a llegar a la vida eterna. Porque la única manera es conociendo tú a Dios, amando tú a Dios. Y solo lo vamos a lograr a través de la revelación y a través de su palabra, ¿no? Muchas veces cuando nosotros en algún momento, alguna persona haya tenido esa experiencia y le dicen, allá hay un tesoro, ve, cava, y usted se trasnocha día y noche y usted busca ese tesoro, o hasta un negocio y usted dice, yo tengo que lograr ese negocio y usted hace de todo para lograrlo. Así somos en la vida cotidiana, pero el Señor nos dice que ese esfuerzo, ese deseo y aún más deberíamos tener para encontrar los tesoros que hay allí en las Sagradas Escrituras, que son tesoros de verdad, que solo se van a revelar a aquellos que de verdad se esfuercen profundamente y que vayan allí a la palabra, que vayamos con sinceridad, con humildad, con abnegación. Entonces, Dios se había propuesto que la Biblia fuese ese libro de instrucción, mis queridos amigos, para todos nosotros, en cualquier etapa de nuestra vida, desde la niñez, la juventud, en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dios, recordemos, dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su autor, y tú y yo logramos conocer quién es Él. Recordemos que el estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darles o darnos a conocer más claramente su voluntad. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo conozco yo la voluntad? ¿Cómo sé yo qué hacer? Pero está allí escrito. El Señor nos da allí palabra, nos da el consejo, nos comienza a hablar de los mandamientos del Señor, qué es lo que tú necesitas hacer, obedecer la ley. Él habla sobre el amor, Él habla sobre el amigo, Él habla sobre el matrimonio, Él habla sobre cómo ser una mujer de Dios o un hombre del Señor, un verdadero sacerdote. Él allí tiene todo. Entonces allí a través de su palabra es donde tú conoces la voluntad de Dios. Pero si no estudiamos, a veces solo oramos. La oración no es suficiente, recordemos, es un medio maravilloso de comunicación. Pero si tú no estudias la palabra, ¿cómo sabes tú qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que sabes tú de cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo sabes tú Dios qué haría? Porque allí en la palabra nos revela todo lo que dice el Señor acerca de tu relación con Él, acerca de tu relación con otras personas, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Allí está revelado, allí está la verdadera felicidad, el éxito que el Señor quiere para nuestra vida. Mis amigos, así como la planta se arraiga en el suelo, así hemos de arraigarnos profundamente en Cristo. Así como la planta, mis amigos, recibe la luz del sol, el rocío, la lluvia, hemos de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo para que haga esa obra maravillosa. Hemos de abrir nuestro ser, ¿no? Ha de hacerse esa obra, mis queridos amigos, hermanos. Allí en la palabra dice que no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu.
Él ha dicho esto, Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Si conservamos nuestra mente fija en Cristo, Él va a venir a nosotros como esa lluvia tardía y temprana, ¿no? Que queremos que caiga sobre nosotros. Oh, mis amigos, cuán maravilloso es cuando nosotros nos dejamos impulsar y no resistimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, mis queridos amigos, con nosotros. Él dice, buscadme, orad, pero nosotros a veces por la correría de la vida, los afanes de esta vida, no tenemos tiempo o solo leemos un poquito y decimos, bueno, ya fue suficiente por hoy. Hoy hice mi culto, pero tú tuviste esa experiencia con Cristo, tú te llenaste, tú no sentiste una hambre física, sino sentías esa hambre espiritual y estás satisfecho de ese momento con el Señor. Oh, mis queridos amigos, nosotros necesitamos llegar a tener esa experiencia única de sentirnos plenos en Él y con Él, mis queridos amigos. Allí también en nuestra escuela sabática viene hablándonos de los símbolos de la palabra de Dios, ¿no? Sabemos que esos símbolos son utilizados en los pasajes y describen también algunas funciones principales de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros sabemos que cuando compartimos las escrituras con otros, se dice que Él es una luz que ilumina la vida. Jesús es la luz del mundo, ¿no? Que ha rompido y romperá la oscuridad de este mundo, del malentendido, muchas veces acerca de quién es Dios, de la naturaleza de su carácter, ¿no? Y también allí la palabra de Dios se compara con la semilla, ¿no? La característica clave de la semilla es que da vida, ¿no? Que la semilla crezca, lleva tiempo también. Y no todas las semillas germinan al mismo tiempo, no todas las plantas crecen al mismo ritmo. Pero en las condiciones adecuadas, la vida que está en esa semilla irrumpe a través del suelo hacia una nueva vida. Qué maravillosa es esa comparación, ¿no? Entonces, cuando nosotros plantamos la semilla de la palabra de Dios en el corazón y la mente de los demás, no siempre veremos resultados inmediatos como a veces queremos, pero en silencio la semilla está creciendo. Yo he podido ver esa experiencia muchas veces con personas que amamos o con nuestras propias familias, que tú has estado hablando, que tú has estado insistiendo, y a veces podemos pensar, no, pero no pasa nada, sigue igual la persona, pero no es así. Con tu testimonio primeramente, cuando tú oras por esa palabra, por esa persona, cuando tú le has hablado con amor, esa semilla está allí retoñando, esa semilla en el corazón está creciendo, ¿no? Y en su tiempo esa persona va a responder a los impulsos del Espíritu Santo y va a producir una cosecha para el reino de Dios, mis queridos amigos, hermanos. No nos desanimemos, necesitamos continuar trabajando, necesitamos continuar implantando allí en su hogar, mi querido amigo. Yo no me canso de repetir, recordemos que nuestra primera obra es allí en nuestros hogares. Implante la semilla en su hijo, en su esposo, su esposa, en su hermano. Hable con amor, con respeto, con tranquilidad, con amor sobre todo. Y esa semilla va a dar fruto en algún momento. Cultive esa semillita en servicio, ¿no? En palabras de aprecio, en afecto. No importa que te rechacen, tal vez insiste. Y esa semilla va a germinar en nombre del Señor Jesús, mi querido amigo y hermano. Viene hablando del poder creador de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es una palabra viva que lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. Qué increíble, recordemos allí en Génesis 1, ¿no? La expresión dijo Dios, ¿no? Y se usa repetidamente en varios versículos. Entonces las palabras declarativas de Dios tenían tal poder que cuando habló apareció tierra seca, brotaron las plantas, florecieron los árboles frutales, las flores, surgieron animales. Increíble. Hay una palabra fascinante, ¿no? Cuando el Señor hablaba allí
era palabra viva de poder, creadora. Oh, mis amigos, hermanos, es maravilloso porque si el Señor quiere, el Señor hace, ¿no? Recordemos que Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino también lo mantiene, ¿no? Lo sustenta los satélites, Él sustenta los planetas, sustenta las estrellas, el sol. ¿Quién sustenta esto? Humanamente, científicamente, nadie ha comprobado cómo es que se mantiene esto en el universo, las órbitas, ¿no? Experimentos y estudios, digamos, científicos logran entender y hacen una simbología de cómo está allí. Pero ¿quién sustenta el mundo? Los mundos. Dios, con su mano poderosa, con su palabra, ¿no? Entonces, el mismo poder que está en la palabra hablada de Dios está en la palabra escrita. El mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la Escritura. Y eso necesitamos recordarlo muy bien. Él está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos con otros. No estamos solitos. Hay un poder creador que cambia la vida. Por ejemplo, cuando usted ora con una persona por su salud, usted ora para que el Señor restaure esa célula que está dañada, para que el Señor restaure esa hormona, esa neurona. Mi amigo y hermano, usted tiene que creer que en ese momento está siendo restaurada porque Él tiene el poder, porque Él dio la vida, mi querido amigo y hermano. Entonces, cada orden es una promesa, ¿no? Cada cosa que usted ora al Señor, usted crea que Él la cumple o la va a cumplir o la está cumpliendo en su tiempo. Él va a restaurar. Si Él no la restaurara en esta tierra, Él la va a restaurar en la otra, ¿no? En la otra tierra que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero la palabra de Dios tiene poder y usted y yo necesitamos creer. Recordemos, mis queridos amigos, que allí vine hablando de los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Y hay múltiples beneficios en estudiar la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pedro viene allí hablando, nos dice que a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Oh, mis queridos amigos, qué promesa maravillosa, ser participantes de la promesa divina, ¿no? Allí habla de la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, ¿no? Y Pablo agrega que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados, ¿no? Qué maravillosas promesas, mis queridos amigos y hermanos. Cuando nosotros realmente estamos en ese estudio, complementando cada día lo que nosotros hacemos en nuestra vida y complementándolo a través de la palabra, nosotros sabemos que hay beneficios, ¿no? Que nosotros tenemos. Hay salud cuando el Señor habla de que, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Es porque de verdad Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas de nuestra vida. Él quiere que tengamos salud en abundancia. Él quiere que tengamos vida. No solo una vida terrenal, sino una vida eterna, mis queridos amigos. Entonces nosotros necesitamos aplicar la palabra de Dios, ¿no? Dice que se han contado más de 3,000 promesas, se han encontrado allí en la palabra de Dios y que cada una de ellas proviene del corazón de un Dios amoroso, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso está allí en Efesios capítulo 3, versículo 20. Las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Y mis queridos amigos, muchas veces nosotros nos desanimamos, ¿no? Entramos en depresión, en tristeza, nos enloquecemos realmente por una situación, ¿no? Pero el Señor tiene promesa. El Señor nunca te va a abandonar. Amigo, yo quiero que tú recuerdes eso.
en la situación más terrible que usted viva, más terrible, que nadie ha vivido algo más terrible que Jesús, recordemos. Pero en la situación que usted vea que no tiene solución, tiene porque el Señor dice que si Él se preocupa por un pajarito, ¿no? Si Él se preocupa por la comida del pájaro, si Él se preocupa por vestir las flores lindas, ¿no? Él se preocupa por ti, Él se preocupa por mí, Él se preocupa, Él está atento. Solo que Él necesita que tú acudas a Él, que lo busques con todo su corazón. Y cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida, mi amigo y hermano. El que no escatimonia a su propio Hijo, recordemos, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿No? Dice allí en la palabra. El apóstol Pedro esclarece esta promesa, declarando que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mi querido amigo. Creamos, hay tantas promesas maravillosas de Dios en la Biblia, ¿no? Y cuando por fe reclamamos esas promesas y las creemos porque Cristo lo prometió, las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras. Usted ya debe creer cuando usted ora que usted lo va a recibir. Insista, no desfallezca. Así parezca que no pasa nada, que no acontece nada. Crea, espera en silencio y continúe orando y buscando al Señor. Pase lo que pase, el Señor va a responder en su momento. Es por esto, mis queridos amigos, que tú y yo necesitamos compartir la palabra, pero para compartirla usted tiene que vivirla, ¿no? Lea las buenas noticias, son para compartirla. Cuando usted lee allí, cuando usted vive una experiencia, cuando usted estudia la palabra y usted se hincha en su corazón de decir, wow, Señor, tú has hecho esto por mí, tú has hecho esto en mi vida, tú me has sacado de este hoyo tan terrible, de este abismo. Oh Señor, yo quiero ir y hablar de lo que tú has hecho con mi vida. Y esa palabra va a tener poder al compartir la palabra del Señor, ¿ok? Entonces, nosotros necesitamos compartir nuestra alegría, ¿no?, con los demás, pero la mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Cuando usted comienza a comprender allí la vida de nuestro Creador, cuando descubrimos nuevas ideas en su palabra acerca de la salvación que hay en Cristo, nuestros corazones se llenan de alegría y anhelamos contarle a alguien más, y usted necesita hacerlo. Cuando los líderes religiosos intentaron, recordemos, detener la predicación de los apóstoles, y Pedro declara, ¿por qué no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Ustedes se imaginan el celo de Pedro. Ustedes se imaginan que nadie lo iba a detener, ni la muerte aún presente que le rodeaba allí. No nos podemos callar de lo que hemos visto y oído. Oh, mi hermano y amigo, que esa sea nuestra experiencia. No nos podemos callar. Y usted va al vecino, usted le dice a su esposo, usted le dice a su hijo, en ternura, en cariño, en amor, llamándolo con cuerdas de amor. Mira lo que el Señor me ha mostrado, mira lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mira lo que ha hecho por ti. Eso va a tener un resultado, mi amigo y hermano. Crea que el Señor quiere eso en su vida. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. Está en un escrito maravilloso. Entonces, mis amigos, a medida que entreguemos nuestra vida a Cristo y a su servicio, Él abrirá puertas de oportunidad para saber hablar palabras alcanzado, ¿no?, en el momento adecuado, aquellos corazones Él ha abierto. Mis amigos, crea que el Señor te va a usar. Él te lleva a la persona indicada. Él te dice qué hablar. Él te prepara. Si tú no has sido una persona súper estudiada intelectualmente en el mundo, no se preocupe. Pero si usted va al Señor y usted busca a Dios, Él le va a dar 10, 100 veces más esa sabiduría, esa inteligencia
a través de la palabra. Usted va a tener poder para hablar a otras personas. Usted va a tener ese amor, ese deseo, y usted va a convertir muchos corazones para Jesús. Entonces, mis queridos, es un estudio maravilloso que nosotros necesitamos cada día aprender, cada día ir al Señor. Nosotros sabemos que el verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas, y los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Muchas veces va a pasar eso. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos. No. Entonces nosotros necesitamos reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, dice allí el Señor en 2 de Timoteo, capítulo 4 y 2. ¿No? Debemos trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes también, pero en amor, ¿no? En sabiduría, en el espíritu correcto. Estamos llamados, mis amigos y hermanos, a ir, a salvar, a ayudar al mundo que perece por falta de conocimiento. Esta es tu labor y la mía. Mis amigos y hermanos, yo espero que haya sido de grande bendición este estudio que el Señor nos da. Yo tengo el deseo con todo mi corazón de ir y decir lo que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Tú lo tienes? Yo te invito, hazlo, oremos cada día, digámosle al Señor que nos dé ese deseo, ese amor, esa pasión por Él. Nosotros necesitamos amar a Cristo como nuestro esposo, como nuestro amigo, como nuestro hijo. Él debe ser todo para mi vida, porque cuando Cristo es todo en tu vida y la mía, tú no te vas a deprimir, tú no te vas a desanimar. Tú vas a sentir, aún aunque hayan muchos inconvenientes, tú vas a sentir una fuerza en tu cuerpo, una energía que es la del Santo Espíritu para ir y predicar, para llevar la palabra a aquellos también que te hagan mal, que tal vez están haciendo algo contra ti. No te va a importar, tú lo vas a hacer porque tú confías que Dios está a tu lado, que sus ángeles están a su lado, que Cristo está a su lado allí ayudándote. Acredita, crea en el Señor y continúe la carrera que el Señor ha puesto en tus manos y la mía hasta que el Señor vuelva pronto en las nubes de los cielos. Mi querido amigo y hermano, que el Señor le bendiga grandemente y que la paz del Señor reine en nuestro corazón y su palabra haga la impresión que Él quiere hacer de salvación y de redención. Que Dios te bendiga.